Hola, estás viendo Diabetuber, un canal de una youtuber para la población con diabetes. En el día de hoy tenemos un programa especial para responder a esas preguntas que tienes sobre tus riñones y vamos a hablar de ese tema tan importante que es la falla renal crónica, una de las principales afecciones en las personas con diabetes. Si tienes diabetes tipo 1 o tienes diabetes tipo 2, no te pierdas este programa porque aquí la experta invitada en nefrología va a responder tus preguntas. Doctora, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación y empecemos por preguntar ¿qué es la enfermedad o la falla renal crónica? Gracias, Erika, por la invitación. Bueno, la falla renal crónica, que se conoce como enfermedad renal crónica, puede afectar tanto a los pacientes diabéticos tipo 1 o tipo 2. Podemos tener compromiso de la función renal o podemos tener también eliminación de proteínas a través de la orina. La enfermedad renal crónica puede tener varios estadios que van desde el estadio 1 hasta el estadio 5. Siendo el 5 el más grave. Al principio, la enfermedad renal es asintomática. A medida que va progresando la enfermedad renal, el paciente puede presentar síntomas como, por ejemplo, hinchazón en las piernas, disminución del apetito, disminución del volumen urinario, pérdida de peso, anemia, fatiga. Nos gustaría saber cuáles son los estadios y cómo se describen. Se dividen en 1, 2, 3, 4 y 5. Un estadio 1 es una función renal mayor del 90%, estadio 2 de 60 a 90, estadio 3 de 30 a 60, estadio 4 de 15 a 30 y estadio 5 menor de 15. Si la persona está en estadio, por ejemplo, 3 de que avance a un 5, ¿cuánto tiempo puede tardar eso? Digamos que matemáticamente uno podría hacer alguna aproximación, aunque eso no es 100% seguro, pero más o menos un paciente diabético que no tenga un control adecuado de la diabetes como tal puede perder hasta 5% por año de función renal. ¿Y cómo les explicamos a los pacientes para qué sirven nuestros riñones? Los riñones son importantes porque son como un filtro. Es el filtro de la sangre y es la manera por el cual el paciente elimina las toxinas que se producen diariamente. Entonces, no solamente elimina el exceso de líquido, sino que también elimina el exceso de toxinas. Cuando hay una falla renal, esas toxinas se van acumulando y a medida que esa función renal se deteriore, se empeore, pues es cuando aparecen los síntomas. Y ya cuando el paciente está en estado 5 de función renal, hay que buscar tratamientos que reemplacen la función renal, como por ejemplo la diálisis o el trasplante. La diálisis, hay dos terapias que son igual de buenas, que son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Pero si nos preguntan cuál es la mejor terapia de reemplazo renal para cualquier paciente con enfermedad renal crónica, es el trasplante renal, porque suple casi todas las funciones de los riñones que se perdieron. Aproximadamente en Colombia se hacen 850 trasplantes renales al año. De esa población hay un porcentaje de pacientes diabéticos. Son pacientes que tienen que cumplir ciertas características para ingresar a una lista de espera y para que se beneficien del trasplante renal. Entonces, siempre que hay un paciente con enfermedad renal crónica, estadio 5, que esté en diálisis, que sea diabético, el paciente tiene que tener un chequeo, un estudio pre-trasplante, porque si hay algunas condiciones como por ejemplo una enfermedad cardiovascular intratable, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica intratable o con dependencia de oxígeno o muy severa, pues son algunas de las contraindicaciones para que ese paciente no se beneficie de un trasplante renal. ¿Por qué es importante donar y cómo hacerlo? Es importante llevar el mensaje que todos los colombianos podemos ser donantes. Lo importante es conversarlo con su familia, con sus seres queridos y que en el momento en que estén en un estado de muerte cerebral, de una unidad de cuidado intensivo, hayan sufrido un accidente y pueden ser candidatos a ser donantes, su familia
sepa y haga su voluntad. Para las personas que están en casa y que se preguntan cómo puedo cuidar mi riñón, ¿cuáles son esas recomendaciones que les damos para cuidarse en casa? Entonces, el paciente diabético tiene que tener control de la presión arterial, control de la diabetes, es decir, una hemoglobina glicosilada menor de 7, control del peso. El sobrepeso definitivamente empeora el daño renal. Hacer ejercicio, no fumar, tener control con nutricionista o tener una dieta baja en azúcar, baja en harinas, no excederse en la sal, comer grasas saludables y seguir las recomendaciones del médico tratante. El mensaje final es que se cuiden, que no solamente es tener un control de la glucometría, el control del azúcar en sangre, sino también control de todos esos factores de riesgo que les acabo de mencionar, hablar con su médico tratante y pedir que por lo menos sepan conocer cuál es su función renal a través de un examen simple como es la creatinina y un parcial de orina como mínimo en un principio. En la segunda parte de Diabetuber, un programa hecho por una youtuber para la población con diabetes, vamos a hablar del corazón. Si tienes diabetes, no dejes de seguirnos, comparte y suscríbete en Diabetuber y también síguenos en las redes de la Fundación Voces Diabetes Colombia.